Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sebastián González y en este punto voy a explicar cómo se desarrolla esta línea de tiempo para la clase de riesgos emergentes junto con mi compañero Cristian, que está dentro de la misma clase. Como primera medida, se reconoce que esta línea de tiempo se va dando a través de las clases y dentro del desarrollo de las clases. En la parte inferior se encuentra todo aquello que yo pude aplicar en todo lo que se dedujo, las preguntas, soluciones, en qué me afectó directamente sobre el contenido programático que se tenía. Y en la parte superior se tiene aquello que se produjo dentro de pues, la cotidianidad de mi compañero Cristian. Para empezar, debo decir pues que la clase como tal para mí empieza el 2 de septiembre, se va teniendo un desarrollo exponencial de los temas, de reconocimiento, de obtener un lenguaje eh, guiado hacia los riesgos, hacia el tema de riesgos. Entonces, pues, em- principalmente al inicio, para mí fue una de las partes más importantes, fue el hecho de reconocer al caos como punto de partida para aprender en la clase. Eh, Esto, pues, en contraposición a lo que es el orden y como un avance igualmente contraposición al desorden, el caos, se empieza a dar como un nuevo modo de ordenar en la que yo entiendo y reconozco mis propias situaciones. Así pues se va estableciendo y a través de las clases ahí van surgiendo dudas, reconocimiento de todas las situaciones que se van dando durante la clase. Empiezo pues a tener un mayor conocimiento acerca de cómo son los riesgos, principalmente entender y diferenciar cómo es un riesgo probabilístico, un riesgo emergente, los cuales principalmente no tienen algo que se pueda reconocer a primera vista. Entonces, pues para mí es como un hecho de empezar a integrarlo a mi cotidianidad, pues ya sea en el trabajo, como monitor de la Universidad Nacional y como estudiante de diseño industrial, donde igualmente el trabajo de riesgos es un trabajo que está dado hacia la previsión y hacia la misma proyección, asimismo como pues el diseño, que es una de las características importantes que se tiene. Pues es uno de los modos en los que yo he ido integrando esta temática a lo que es mi eje disciplinar. Empiezo a reconocer cómo el error y el riesgo están relacionados, de cómo los sistemas también pueden empezar a fallar, y ahí es donde empieza a reconocerse diferentes riesgos dentro del error, dentro de los sistemas, y cómo los sistemas se pueden analizar a través de distintos modos y empezar a salirse un poco del pensamiento cotidiano, tener un poco más de creatividad, de un pensamiento más dado hacia lo sistémico, donde empieza a tener mayor relevancia ese tipo de pensamiento, y igualmente un pensamiento crítico acerca de lo que sucede en la sociedad, porque los riesgos, o el entender, al momento en que se empiezan a entender los riesgos emergentes, se puede dar de manera seria un entendimiento crítico de lo que está sucediendo, empezar a reconocer que uno de los mayores riesgos es para las personas que poseen el poder, que toman decisiones en ese tipo de cosas. Entonces se empieza a dar esos nexos de los distintos ámbitos. Además, el hecho de que los riesgos tengan una capacidad y un modo de proyección y de previsión dentro de mi cotidianidad lo reconozco, ya que el diseño es uno de sus ejes principales, se da a través de la proyección. Entonces es uno de los modos en que yo empiezo a generar también links dentro de mi
cotidianidad y dentro de todo lo que está sucediendo, así como entender un poco más al usuario, entender más qué sucede con ciertos aspectos específicos de los sistemas, cómo se organiza entre hardware, software, energía, cómo, digamos, empiezan a surgir dudas de qué pasaría si los robots son hechos en Colombia o en este tipo de economías como las colombianas, pensadas para las necesidades de los colombianos. Entonces es como ese tipo de entender proyección prospectiva y también un poco especulativa acerca de lo que está sucediendo y pues así fue desarrollando la línea de tiempo al ir entendiendo de cómo esa perspectiva, esa proyección se iba desarrollando a través de las clases y pues tener un pensamiento crítico, empezar a tener unas dudas específicas e irlas solucionando a través de conversación con compañeros, con personas que están a mi alrededor, para poder establecer ese tipo de pensamiento de carácter de riesgo, para empezar a convertirse en una disciplina o en un empoderar ese tipo de pensamiento dentro de mi disciplina. Así pues se sigue desarrollando la clase, pues, lo que se ve principalmente es ese tipo de pensamientos, ese tipo de cosas que influyen dentro de mi eh, desarrollo disciplinar y pues al final reconocer cómo se desarrolla se puede establecer una lectura distante, pensar fuera de la caja, tener un pensamiento crítico, empezar a reconocer, extrapolar conocimientos que se tienen de un contexto a otro contexto, entonces ahí empezar a asociar y generar, entender riesgos para poder al final reconocer oportunidades y mayores oportunidades que potencialmente desde el diseño pueden ser solucionadas. Y bueno, pues esto sería todo, el desarrollo de lo que fue la línea de tiempo para la clase y el entendimiento y las aplicaciones que yo pude empezar a entender. Gracias.